para modificar la Ley Nacional de Salud Mental. Vamos a hablarlo con un especialista e inclusive con el autor de la ley que rige actualmente, que es el licenciado en Psicología Leonardo Gorbach. Él fue diputado nacional, ahora con mandato cumplido, y fue el autor de la Ley Nacional de Salud Mental. Leonardo, un gusto, muy buenas tardes. A Yelena Herbel y Tiago Romero los saludamos en Canal 11 desde la ciudad de Paraná. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes a la gente que está viendo el canal. Un gusto conversar con ustedes. ¿Qué le parece esta propuesta que lleva adelante el gobierno nacional y por qué la modificación según lo que ha podido escuchar y leer también de este proyecto? Sí, es un distractivo, porque en verdad todos coincidimos quienes estamos en este campo de la salud mental, que hay enormes problemas en todo el país, fundamentalmente porque aumentó muchísimo la demanda y porque, bueno, están faltando recursos para poder fortalecer el sistema. Y frente a esa situación, bueno, obviamente hay malestar, hay quejas de los familiares, de las personas que necesitan atención, y el gobierno, en lugar de, bueno, de sentarse a dialogar con las provincias, a ver cómo colaborar, cómo fortalecer el sistema, lo que hace es mandar una modificación de la ley de salud mental que no solo no pone más recursos, sino que los quita el compromiso que tiene la nación de contribuir económicamente con las provincias, cosa que este gobierno no hizo, pero está esa obligación en la ley actual. Ellos pretenden eliminar ese compromiso y después, bueno, ponen trabas que, lejos de facilitar la atención de las personas, la dificulta, como por ejemplo la exigencia de que haya siempre un psiquiatra en todo momento, en todos los dispositivos, en los equipos interdisciplinarios, cosa que por ahí puede ser factible en Ciudad de Buenos Aires, pero no en la mayor parte del país, donde escasean los especialistas en psiquiatría. Por supuesto que son muy importantes y necesarios, pero si se lo pone como el único que puede firmar, por ejemplo, una internación, bueno, lo más probable es que se quede gente que necesita atención sin esa atención, ¿no? O sea que, lejos de resolver los problemas que existen, lo que hace el gobierno nacional es distraer, planteando una ley, prometiendo que eso va a mejorar algo, y en realidad lo que estamos viendo es que lo va a empeorar. En el caso de la ley que usted presentó, ¿no cree que habría que rever algunos puntos teniendo en cuenta que, bueno, muchas organizaciones, muchos dispositivos que trabajan con personas con adicciones y otros problemas también de salud mental están pidiendo alguna respuesta ante determinadas solicitudes? Sí, lo que pasa es que hay un mito vinculado a que la ley actual no permite internar. Y eso no es cierto. La ley permite internar, regula las internaciones y todo el tiempo se hacen internaciones, incluso sin el consentimiento de las personas, que esa es la preocupación, ¿no? Y la discusión. Bueno, pero si la persona no quiere, porque no es consciente del problema que tiene, ¿qué pasa? Bueno, la ley prevé esa situación y permite que se interne. Ahora, para internar tiene que haber camas, tiene que haber equipos que estén disponibles para hacer una evaluación, tomarse el tiempo de hacer la evaluación. Bueno, muchas veces eso no sucede y la gente cree que el problema es la ley de salud mental, y el problema en verdad es la falta de camas, es la falta de tiempo con que están trabajando los equipos en los hospitales, que a veces tienen tanta demanda que no tienen el tiempo necesario para trabajar una urgencia en salud mental que muchas veces requiere muchísimo tiempo, ¿no? Un solo caso. Entonces, siempre una ley se puede mejorar. Lo que está planteando el gobierno no es una mejora, y además yo creo que en este momento no es la urgencia. Lo han dicho 18 provincias que se reunieron en Mar del Plata el sábado pasado, firmaron un documento donde lo que están diciendo es esto que estoy diciendo yo, ¿no? Que la urgencia es poner recursos, fortalecer la formación de los profesionales, y de ninguna manera la ley de salud mental está siendo un obstáculo para lo que necesitan las provincias, ¿no? El obstáculo es la falta de recursos. ¿Y cuál es la vía correspondiente para que en el caso que una familia que esté muy preocupada por su hijo o por su hija que esté atravesando una situación de consumo problemática pueda recurrir a esta vía según lo que propone la ley que usted elaboró? Mire, la ley permite que, por ejemplo, el sistema de salud directamente y sin intervención judicial previa
interne, o si necesita, ¿no? Interne a una persona aún en contra de su voluntad, si está en una situación de consumo con riesgo grave para sí o para terceros. La ley permite que la policía colabore si esa persona está agrediendo o en una situación que pone en riesgo la seguridad pública. La ley permite que si la persona está en la casa y no quiere concurrir voluntariamente y no hay forma de convencerlo, un juez puede ordenar ese traslado para que vaya a la institución y la institución evalúe si lo internan o no. O sea, habilita todas las vías, incluso de manera más fácil que lo que era antes. Antes sí o sí había que requerir una orden judicial previa. Hoy eso no es necesario. Ahora, ¿eso hace que sea fácil? No, nunca es fácil obligar a alguien que no tiene voluntad a ir a un hospital donde sabe que por ahí va a ser internado, va a tener que pasar un tiempo. Son situaciones que siempre son difíciles y siempre se complican, pero la complicación tiene más que ver con el cuadro que con las normativas. Las normativas hacen todo lo posible para facilitarlo. Ya le estoy diciendo, incluso permitiendo la intervención policial, con todos los cuidados del caso, pero permitiendo incluso la intervención policial. Pero bueno, lo que hay que entender es que aún con todas estas posibilidades, muchas veces se complica mucho porque la persona se resiste y ahí hay que medir, bueno, hasta dónde se hace uso de la fuerza o de la violencia para poder producir esa internación o hasta dónde conviene buscar otras estrategias. En el caso de de la ley de salud mental actual, ¿incluye a los menores también? Digo, porque se sabe que ahora también hay muchas problemáticas, sobre todo en ese sector. Sí, incluye a los menores, por supuesto, que se procede de la misma manera que con los adultos en cuanto a la atención, a los servicios que hay que ofrecerle, a la posibilidad de internarlos en contra de su voluntad. La única diferencia es que en el sistema de control de internación, para el caso de las personas mayores de edad, si están internadas voluntariamente, con consentimiento, no hay control judicial. En cambio, en el caso de los niños, se los interna y luego, sea o no voluntario, esté o no el chico de acuerdo o el adolescente, siempre hay que avisar al juez para que haga un control, pero eso es a posteriori, no es previo. Así que eso también está contemplado y es cierto, hoy es una problemática muy, muy importante y lo que no hay ni en el proyecto que presenta el gobierno, ni creo yo que tampoco en el debate público, una consideración acerca de qué está pasando con los chicos, ¿no? ¿Por qué hay tanto consumo? ¿Por qué han aumentado tanto los intentos de suicidio y los suicidios en los adolescentes? ¿Cuál es el camino que queremos como sociedad para poder enfrentar esa situación? La respuesta no va a estar en una ley de salud mental y yo me atrevería a decir, ni siquiera la respuesta va a estar en el sistema de salud mental, ¿no? En la medida que no hagamos una sociedad que los acoja, que los escuche, que genere una perspectiva de futuro, que los chicos puedan estar entusiasmados con estudiar, con hacer deportes, con conseguir sus pasiones o sus deseos, bueno, va a ser muy difícil sacarlos de esa apatía, de esa desvitalización que los está llevando por estos caminos, ¿no? De buscar la satisfacción que le puede producir una sustancia o directamente entrar en una situación de depresión y de falta de ganas de vivir. Y me parece que esas son las discusiones de fondo que debemos darnos, porque si no, estamos mirando solamente el sistema de salud mental y no estamos viendo que estamos construyendo una sociedad donde es muy difícil vivir y construir proyectos para los pibes. Lo hablábamos recientemente, Leonardo, con una de las fundadoras de una ONG de las más importantes que tenemos en la provincia de Entre Ríos, con Anabel Albornoz, que funciona hace más de 10 años, y nos comentó la situación que detectan de consumo problemático hasta en un niño de 8 años, cada vez más chicos. Es una preocupación latente y evidentemente quizás nos pueda comentar un poco más usted que conoce el presupuesto y los recursos se han disminuido drásticamente por parte de este gobierno nacional o no. ¿Cuál es la situación actual? La ley de salud mental prevé que el presupuesto de salud mental tiene que ir creciendo hasta llegar a un 10% del presupuesto de salud. Eso estrictamente nunca pasó, aunque durante un tiempo fue aumentando, de a poco fue aumentando los recursos destinados a salud mental. ¿Esto qué implica? Que el gobierno nacional puede sostener mejor sus propios dispositivos, que son pocos, y puede transferir ayudas a las provincias, que son las que tienen más del 90% del sistema de salud y de salud mental también, ¿no? Bueno, lo que ha pasado es que este gobierno ha bajado muchísimo el presupuesto y directamente este año
lo ha disminuido en un 90% respecto de lo que era el año pasado, y prácticamente está gastando hasta ahora, invirtiendo en salud mental, menos del valor de 2 jubilaciones mínimas por mes. O sea, imagínense qué orden de prioridad le está dando el gobierno a la salud mental, ¿no? Eso por el lado del área de salud mental. Y después tenemos a la Cedronar, que durante esta gestión pasó a la órbita del Ministerio de Salud y que es la que sostiene dispositivos tanto de prevención como de tratamiento. Por ejemplo, las comunidades terapéuticas, la mayoría de ellas se financia con becas de la Cedronar y están a punto de cerrar, a tal punto que la Federación de ONGs, que se llama FONGA, que nuclea a estos dispositivos, hace poco sacó un comunicado, hizo una marcha frente al Ministerio de Salud diciendo que no les están pagando, ¿no? Entonces ahí están la urgencia para resolver en esta situación crítica, no ponerse a revisar leyes que las provincias están diciendo que no son el problema, sino en pagarle a las instituciones que realmente se encargan de atender a los pibes. Leonardo Gorbach, vamos a mantener contacto. Recientemente el proyecto fue ingresado a la Cámara de Senadores. Aguardamos que la discusión se pueda dar con los profesionales también y con los organismos federales que corresponden, que debería ser de esa manera, aunque muchas veces no suceda. Gracias por el tiempo y que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes, un gusto. Muy amable.